Bueno, pues en esta serie de encuentros del Laboratorio de la Contratación, hoy tenemos el placer de contar con Carlos Murdeviu, que es director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Bienvenido al Laboratorio de la Contratación. Muchísimas gracias, Alipio. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es muy personal. ¿Qué hace un psiquiatra en un sitio como este, la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid? Pensaba que ibas a preguntar qué hace un psiquiatra hablando de contratación pública, que podría tener más enjundia, porque en realidad la coordinación sociosanitaria, pues justamente todo lo que implica el coordinar y el integrar recursos y esfuerzos desde la atención holística a la persona, ¿no?, al ciudadano, cuando priman las necesidades sanitarias y cuando priman las necesidades sociales, es algo que desde un punto de vista clínico puede estar bastante orientado, como ejemplifica la buena labor de coordinación que se ha hecho en la psiquiatría. Dicho de otra manera, no es porque salga la deformación profesional o porque queramos defender una modelización más propia de la salud mental, pero si hay un modelo de coordinación que en la Comunidad de Madrid ha funcionado muy bien en las dos últimas décadas, es justamente la coordinación entre los recursos sanitarios de atención a salud mental y aquellos que desde servicios sociales han constituido una magnífica red de atención a las personas con enfermedad mental grave y duradera. Y con un modelo de coordinación que tiene una pieza que es absolutamente exitosa, que es la persona que deriva y que decide cuándo el ciudadano tiene acceso a esos recursos sociales es un médico psiquiatra, lo cual realmente no se da en otras estructuras y que podría ser un buen ejemplo para la atención, pues, de pacientes pluripatológicos, de otras enfermedades crónicas y, por supuesto, de todo aquello que nos tiene que llevar hacia una atención de aquellas personas en el llamado espacio sociosanitario. Es decir, con otras palabras, que está muy bien traído eso de que a usted le hayan designado en este cargo, porque esa especialización dentro de la medicina, que es todo el área de la psiquiatría, encaja muy bien con los asuntos de los que se tiene que responsabilizar ahora mismo. Yo creo honestamente que sí, aunque quizás esto habría que preguntárselo a la persona que tuvo la mala o buena idea de proponerme a mí. Y más allá de la experiencia, que eso también es obvio, de la gestión en distintas instituciones, la más reciente, el Hospital de Fuenlabrada, durante 5 años. Así que, bueno, la experiencia de gestión también la tiene. Yo diría que sí, especialmente, y muy agradecido por ello, por haber pilotado durante 5 años un gran hospital, que además es una empresa pública, con una fórmula de gestión bastante innovadora, con una tesorería propia, que justamente facilita unos mecanismos mucho más ágiles y más complejos en contratación pública, que permite incorporar innovación con mayor frescura y, por tanto, también revertir esfuerzos en investigación, en promoción y, sobre todo, en cuidar a los profesionales, cuidar a las personas quienes realmente son las piezas esenciales en nuestro sistema. Y ahora ya entrando de lleno a lo que es su cargo actual, ¿dónde habrá que depositar una mayor cantidad de recursos económicos y humanos? ¿En la parte o en el abordaje sanitario o en el social dentro de sus competencias? En realidad, yo iría más allá de eso. Si tuviéramos que elegir un lugar donde invertir una partida presupuestaria importante que nos lograra resultados a medio o largo plazo dentro de los determinantes directos e indirectos de salud y lo que constituye lo sociosanitario, yo invertiría en educación. En promoción de la salud, en educación hacia un modelo preventivo, en educación temprana, también en los más jóvenes, en niños y adolescentes, justamente para prevenir la aparición de determinadas enfermedades y, por tanto, evitar esos determinantes directos e indirectos de salud que han provocado ese gran incremento de la cronicidad, o mejor dicho, una longevidad acompañada de una importante dosis de fragilidad, que no tendría por qué ser así con determinados condicionantes. Dicho esto, hay que invertir sobre todo en dos cuestiones. Primero, en sacar al usuario, al ciudadano, al paciente, sean cuales sean sus necesidades, de la institución, especialmente de los hospitales de agudos, ¿no? El llevar realmente el proyecto de hospitales sin paredes, de hospitales líquidos, que dicen otros expertos, y llevar atención al ciudadano a su domicilio. Actualmente la tecnología lo posibilita. La telemedicina es una realidad en muchísimas especialidades y realmente merece la pena justamente en llevar los servicios al ciudadano y no incorporar al ciudadano en un transporte innecesario y en un movimiento muchas veces de recurso a recurso cuando puede ser perfectamente atendido en ese lugar. Y la segunda línea, lógicamente, es adoptar la medida más coste efectiva, que es no tener a personas cuyas necesidades pasan a ser absolutamente residenciales, absolutamente de necesidades sociales, en centros sanitarios de mayor o menor complejidad, incluidos los de media y larga estancia, que tienen una alta especialización en tratamiento del daño cerebral rehabilitable, en rehabilitación funcional, y que justamente necesitamos guardar esas plazas para casos clínicos concretos. Eso desde luego es fundamental, y también lo es, ya lo ha comentado, el hecho de que tenemos una buena noticia en nuestro país, como es el hecho de que somos el segundo país a día de hoy más longevo del mundo,
pero como dice, asociado a una buena parte de patología crónica y de polimedicación, sobre todo en las personas más mayores. En esa situación, que es una buena noticia porque vivimos más tiempo y eso está bien, pero claro, hay que hacer o poder hacer frente a todo lo que supone la atención a las necesidades sociosanitarias de esas personas que consumen la mayor parte de los recursos. ¿Cómo se puede hacer eso posible y mantenido en el tiempo en los próximos años? Pues yo creo que sobre todo trabajar muy bien los planes individualizados de tratamiento y de asistencia de cada persona cuando está dentro de lo que llamamos la población de pacientes frágiles o de personas en riesgo de fragilidad, porque justamente las necesidades normalmente tienen que ser cubiertas de forma preventiva. Dicho de otra manera, muchas veces coordinando servicios que a veces se duplican y se triplican, porque dependen de administraciones distintas, consiguiendo un buen servicio de ayuda o atención domiciliaria a personas que están en riesgo de fragilidad por su circunstancia de soledad, por sus condiciones de vivienda, por su situación retributiva, por lo que fuera, pues justamente estaríamos evitando un enfermar en personas que por hábitos poco saludables, el sedentarismo, una mala alimentación, el no salir de casa, el no relacionarse, el no tener objetivos vitales, probablemente van a caminar hacia una enfermedad. Entonces, realmente lo que toca es construir un entorno mucho más proactivo que reactivo, que es lamentablemente lo que hemos justamente ido actuando hasta ahora, ¿no? Y desde luego asumiendo una cuestión estructural en nuestro sistema sanitario y desde luego en nuestros servicios sociales muy claro. Somos muy buenos atendiendo determinadas patologías o situaciones agudas, pero posteriormente en las fases subagudas y crónicas hay algunos procesos en los que tenemos todavía recorrido. A día de hoy, en la situación en la que nos encontramos y con este, digamos, con este paisaje, usted realmente sería el consejero de la sanidad del futuro, realmente, si lo consideramos que cada vez caminamos más hacia una atención sociosanitaria, no solamente sanitaria, especialmente orientado tanto a los jóvenes, pero de manera muy especial hacia las personas mayores, y no tanto a curar como a cuidar o a acompañar. Y ahí interviene también todo lo relativo a la dependencia. Y es que en el futuro no tanto vamos a estar tratando de curar enfermedades, que también, sino sobre todo cuidar a personas. Y eso significa, en fin, dotar de unos servicios y unos recursos que, en fin, eso es lo que dicen, digamos, al menos en la teoría, está así establecido. A eso es a lo que debemos tender. No sé luego el grado de ejecución o qué parte de esa situación, al menos en la Comunidad de Madrid, tenemos a día de hoy cubierta. Pues lo tenemos cubierto y probablemente a veces por duplicado, pero en mi humilde opinión lo que estamos haciendo es utilizar recursos, me refiero a lo duplicado justamente por las redes de servicios sociales y las redes sanitarias, porque muchas veces estamos utilizando recursos específicos y profesionales muy cualificados para atender cuestiones que podrían ser perfectamente tratados por un acompañante o un cuidador que no necesariamente tiene que ser un profesional sanitario, ni un auxiliar de enfermería, ni muchísimo menos una enfermera. Es decir, que realmente necesita un nivel de cuidados muy mínimo en el que justamente está en todo caso el cuidado, pero sobre todo el acompañamiento, que es indudablemente una obligación más allá del diagnosticar, el curar, el tratar, que es un poco las funciones básicas que profesionales sanitarios podamos tener lógicamente encomendadas. La cuestión hasta ahora es que efectivamente se ha funcionado mucho en compartimentos, en silos, y no se han incorporado las grandes sinergias o las riquezas que podíamos tener. Yo siempre lo ejemplifico en una situación que actualmente se da y que estamos en vías de solucionar porque es realmente el colmo del absurdo y lo planteo siempre como punto de partida, ¿no? Que es las personas que están ingresadas en los hospitales de agudos esperando con su alta clínica ya dada, pero esperando su salida a la asignación de algún tipo de recurso social. Una plaza residencial que puede ser, por ejemplo, una residencia de mayores de titularidad pública. Muchos de ellos lo que están esperando realmente es acceder a una valoración de la discapacidad, una valoración de la dependencia y, por lo tanto, una asignación de recursos vía la discapacidad. Pero, paradójicamente, los términos legales o normativos de la discapacidad sostienen que no tienen acceso a dicha discapacidad aquellas personas que están precisamente ingresadas en un hospital de agudos. Con lo cual, cerramos un círculo vicioso en el cual esa persona no se beneficia, evidentemente, de estar meses innecesariamente en un hospital de agudos, donde, llegado el momento, y debemos reconocerlo, lo único que puede conseguir es agravarse su estado clínico en forma de infección nosocomial u otros factores que ponen en riesgo la seguridad del paciente, y tampoco puede acceder a la ayuda de la dependencia porque su normativa le impide ser valorado. Son cuestiones que realmente, bueno, probablemente por trabajar en paralelo hasta ahora y no de forma integrada, se han ido dando y que, lógicamente, tenemos que ir deshaciendo poco a poco e integrar de otra manera. Imagino que eso formará parte de su día a día para que, al menos en esta legislatura,
usted lo pueda llevar a cabo, ¿no? Lógicamente, pero no solo es mi cometido, sino evidentemente por parte de los compañeros directores generales de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, donde debo reconocer que la iniciativa de la nueva Dirección General de Coordinación Sociosanitaria ha tenido una gran acogida y el espíritu colaborativo es máximo. Pero es verdad que venimos de una cultura de funcionamiento de muchos años. Bueno, pues habrá que ir rompiendo moldes y cambiando determinados estilos de gobernanza, que eso es importante. Y entramos de lleno en la gobernanza. Bueno, aquí obviamente nos interesa de forma muy especial todo lo que concierne a la contratación y a la transparencia. A día de hoy, en su dirección general, ¿se dispone o tienen los medios para ser suficientemente transparentes en todos los procedimientos que lleven a cabo, o ahí necesitan hacer una tarea de ajuste fino, digamos? Yo diría que sí, porque de hecho donde más esfuerzo ha puesto el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido justo en desarrollar la ley de la transparencia. Y el actual portal de la transparencia ha evolucionado muchísimos pasos respecto al modelo anterior. Ya no solo en la publicación de, por supuesto, todos los currículums de aquellas personas que tenemos determinadas responsabilidades, desde altos cargos de la Comunidad de Madrid o a gerentes de hospitales. También, evidentemente, la declaración de bienes, la declaración del IRPF y todo aquello que tiene que ver con contratos asociados bajo la responsabilidad de una persona. Yo creo que además todos los procesos justamente de preparación de pliegos, con las consultas preliminares a mercado, de los procesos de publicación de los mismos, la licitación y adjudicación en las distintas mesas de contratación, se está haciendo con la pulcritud más absoluta y, sobre todo, con un esfuerzo de transparentación que en muchas ocasiones probablemente demore el proceso final de adjudicación, independientemente del tiempo de recurso, lógicamente de los excluidos y de muchas otras cuestiones. Pero yo creo que hoy por hoy sí que tenemos los medios, ayudados por la tecnología, para resultar un portal de la transparencia de lo más completo. ¿Cuáles son los lugares o las áreas que considera más críticas en cuanto a la transparencia dentro de su dirección general? Pues fundamentalmente en todo aquello que supone servicios concertados. De momento la nueva Dirección General de Coordinación Sociosanitaria no tiene gestión directa sobre determinados recursos o sus redes, que están divididos entre otra Dirección General de la Consejería de Sanidad y las direcciones generales correspondientes de la Consejería de Políticas Sociales, pero evidentemente donde claramente nos vamos a tener que centrar en el futuro van a ser en la licitación de aquellas plazas que o bien desde la óptica de la sanidad, ¿no?, de plazas de media y larga estancia, o bien desde la óptica de servicios sociales, plazas residenciales, muchas veces residencias de servicios sociales que incluyen camas medicalizadas, que ya están muchísimos proveedores de las grandes empresas del sector de residencia geriátrica en España haciendo provisión de ellos. Justamente en esos procesos vamos a tener que ir avanzando y vamos a tener que generar una transparencia. Y está sobre la mesa una cuestión en la Comunidad de Madrid que es importante, es la posibilidad de incorporar a dichos centros o proveedores de cartera y de recursos sanitarios a una suerte de sistema global compartido, como ya ha existido en Cataluña de siempre, el SISCAT, o como se hizo en Aragón vía decreto el año anterior, que incorporó a los centros de rehabilitación de San Juan de Dios dentro de la red común de utilización pública de servicios sanitarios o sociosanitarios. Eso es verdad que simplifica muchísimo los trámites y sobre todo tampoco te obliga a repetir una y otra vez determinados concursos, sino que además las reglas del juego están muy claras independientemente de cuál sea la titularidad original del centro proveedor de servicios. Eso significa que habría que caminar hacia el aprovechamiento máximo de todos los recursos disponibles, ya sean públicos o privados. Mi opinión personal es que sí, porque además hay dos realidades objetivas, que justamente por el modelo de financiación actual las comunidades autónomas desde la titularidad pública no van a poder asumir la creación o construcción del número de plazas precisas para asumir el desafío de la longevidad y la fragilidad. Y por otra parte necesitamos lógicamente socios fiables que estén permanentemente integrados y que funcionen con las mismas normas y con las mismas reglas de funcionamiento. Por tanto, tendremos que hacer un aprovechamiento extremo de todo recurso porque no sobra ninguno y desde luego mucho menos va a ser así en el futuro. También justamente por ese mismo motivo, dentro de la contratación que se lleva a cabo desde las instituciones que a usted le corresponden y desde su dirección general, supongo que habrá que ir adaptando la entrada de nuevos actores que permitan el poder acceder a una serie de servicios que a día de hoy, digamos, no forman parte de la normalidad. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten prestar servicios de otra manera, lo que hablábamos del hospital líquido,
fin, esa forma de trabajar va a suponer la entrada de nuevos actores y habrá que establecer una serie de pliegos, de condiciones que se van a tener que cambiar, porque cambian los actores, ¿no? Claro, yo diría que cambian los actores, cambian la relación entre dichos actores, Claro. cambian las necesidades y objeto del contrato en muchísimos casos, porque desde luego tenemos claramente que hacer virar las necesidades del sistema hacia lo actual. Por tanto, el modo de funcionamiento y la metodología para llegar a la misma finalidad sería la misma, pero queremos llegar a un lugar distinto. Por lo tanto, habría que aprovechar, evidentemente, nuevas fórmulas de contratación que están recogidas e incluso diría que promovidas en la nueva ley de contratación del sector público y justamente apostar por ello. Aparte de políticas de desinversión, ¿no?, y de dejar de hacer muchas cosas que aportan muy poco valor en el proceso asistencial de una persona, desde lo más agudo y lo más sanitario hasta lo más sociosanitario, pero evidentemente buscar la incorporación de la innovación, tanto en la tecnología como en la farmacoterapia, desde un punto de vista distinto, desde buscar acuerdos de riesgo compartido, buscar efectivamente acuerdos basados en resultados, porque la formulación de compra hasta ahora mantenida, primero, a nivel presupuestario yo no lo veo sostenible a medio plazo por el crecimiento de la demanda lógica y por el incremento del precio de distribución y, por supuestísimo, porque lo que no se va a limitar fácilmente es la accesibilidad del ciudadano o la prescripción por parte del médico de determinados productos, con lo cual tendremos que proveerlos de forma distinta. Y ligado a esto que estamos comentando, claro, habrá también que dar o proporcionar una mayor rapidez a todos los procedimientos asistenciales, de prestación de servicios, porque estamos en un mundo donde todo lo queremos para allá, todo es inmediato. Y en los servicios sociosanitarios pasa 3/4 de lo mismo. Sí. Y quizás los procedimientos de transparencia, ¿hasta qué punto pueden ralentizar la puesta en marcha de un servicio determinado o el poder ejecutar una obra en los plazos mínimos posibles sin faltar al rigor y a ese concepto de transparencia que, en fin, que forma parte de nuestra sociedad y que no hay marcha atrás ahora, ¿no? Claro. A ver, la transparencia en principio podría ralentizar muchos procesos, pero si queremos por una parte cumplir con la legislación vigente, como no puede ser de otra forma, y al mismo tiempo no ralentizar todos los procesos, tendremos que trabajar más y mejor desde la administración, desde el órgano de contratación en definitiva, para lograr dichos recursos y sobre todo ser capaces de ser más proactivos, ser capaz de planificar políticas a medio y largo plazo, cuyos resultados también se esperan a medio y largo plazo. Eso además es un poco difícil siempre en la interlocución con los financiadores, en el caso de la administración pública, pues con la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma, porque lógicamente ellos trabajan en un escenario temporal mucho más corto, en un ejercicio fiscal que son 12 meses, del 1 de enero al 31 de diciembre, buscando un retorno de la inversión de aquello que han financiado. Lógicamente los resultados en salud, hablando de patologías crónicas y del mundo de la fragilidad y de la longevidad, no nos van a dar resultados en salud en un plazo tan breve, pero evidentemente hay que justamente convencer de que desinvertir en algunas cuestiones y reinvertir o reorientar justamente dicha inversión presupuestaria en algo que nos está dando ya muchísimas necesidades y que va a ser imparable en las próximas 2 décadas, va a resultar rentable para todos. Aváncenos alguno de esos proyectos que seguro que tiene en mente para justamente conseguir prestar los servicios que se tienen que prestar, establecer los procedimientos adecuados de contratación y hacerlo de la forma más rápida posible, guardando la transparencia. A ver, por una parte, el principal proyecto no requiere ni la creación ni la financiación de nada nuevo, simplemente coordinar y mejorar los recursos ya existentes. Algo tan sencillo como, por ejemplo, coordinar desde los hospitales y servir de apoyo consultor a las distintas residencias geriátricas del entorno de cada hospital. Esto hay ejemplos que lo están realizando desde hace mucho tiempo, el Hospital Universitario Puerta de Hierro, el Hospital Gregorio de Marañón, el 12 de octubre y, por supuesto, el Hospital de la Cruz Roja con su casuística particular. Conseguimos varias cosas. Primero, lógicamente, que el personal sanitario de la residencia esté muchísimo más apoyado, naturalmente, que el ciudadano no se tenga que trasladar, que es lo fundamental, que el paciente institucionalizado pueda permanecer en su residencia y sea tratado, valorado, diagnosticado por los mejores especialistas del hospital, como si estuvieran realmente allí, y las teleconsultas sirven exactamente para eso. Desde el punto de vista de los hospitales, ¿qué conseguimos? Bueno, algo fundamental, evitar urgencias inesperadas e innecesarias de pacientes lógicamente complejos, pluripatológicos y frágiles y sobre todo disminuir las estancias evitables, porque es una realidad que evidentemente esta tipología de pacientes, una vez que han sido trasladados al hospital, acabarán ingresando antes o después, generando un proceso evidentemente más complejo.
¿Para esto qué necesitamos? Lógicamente, una gran interoperabilidad de sistemas, que los médicos y enfermeras de las residencias y servicios sociales tengan acceso a nuestras historias clínicas, fundamentalmente el visor Horus de atención primaria, y que tengan acceso al módulo único de prescripción, con lo cual vamos a saltarnos muchos peajes que tenemos, o muchas duplicidades o bucles en los sistemas de derivación que implican tanto atención primaria como atención hospitalaria. Otra cuestión que es muy importante, lógicamente, es la coordinación caso a caso para poder intercambiar personas cuyas necesidades pasan de ser mayoritariamente sanitarias a únicamente sociales y al mismo tiempo casos que están en servicios sociales y que necesitan un recurso claramente sanitario en forma de media larga estancia, proceso de rehabilitación, diálisis peritoneal o cualquier otro proceso que acompañe su patología. Y esta coordinación, lógicamente, nos lo va a permitir. A la hora de crear, lógicamente, nuevas estructuras o nuevas plazas. Bueno, la Comunidad de Madrid tiene dos proyectos muy ilusionantes, que son el nuevo Hospital de Sierra Norte, en Lozoya y Vela, que va a albergar camas de media estancia, y la reconversión del antiguo, nuevo, no sé cómo llamarlo, Clínica Puerta de Hierro, que después de mucho tiempo, pues justamente va a encontrar su salida para obtener plazas de lo que realmente se necesita. Y en eso, efectivamente, vamos a ganar sobre todo un centro que por su ubicación es muy interesante, porque hay una realidad que la mayor parte de los hospitales de media larga estancia, particularmente los de titularidad pública de la Comunidad de Madrid, están muy alejados de determinadas localidades. Guadarrama, está en Guadarrama, en Cercedilla, Villa del Prado, y por tanto alejados de muchísimos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es un proyecto lógicamente interesante. Y luego, dentro de lo que es el modelo de transparencia o el modelo de creación, pues asumiendo que harían falta centros sociosanitarios de otra estructura, que tuviéramos realmente el espacio sociosanitario encarnado allí, como existe, por ejemplo, en el Hospital de Navalcarnero, gestionado por Casa Verde, tendríamos la posibilidad de generar consorcios con empresas o fundaciones que están dispuestas a cofinanciar la creación de centros con plazas medicalizadas y con plazas exclusivamente sociales. Con lo cual, el usuario paciente pasaría de una tipología de plazas a la otra tipología de plazas sin ni siquiera trasladarse del lugar, que sería un poco el modelo de atención que se está dando en otros países con una enorme longevidad asociada. Japón, que es el único país que en estos momentos nos supera en esperanza de vida, particularmente la ciudad de Okinawa y los condados circundantes, también se está dando en Alemania o en países escandinavos. O sea, todos estos proyectos serían un poco lo que nos ofrecen un modelo colaborativo y donde evidentemente tenemos que ir de la mano de todos los actores y de todos los partners del sistema sanitario y sociosanitario. Sin ellos sería muy difícil el concurso de nada. Y para hacer eso posible, y como antes comentaba, con la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, eso también supone o puede entrañar algunos riesgos de seguridad para los profesionales que prestan el servicio y para los gestores que ofrecen ese servicio y que lo ponen en marcha. Cuéntenos, ¿hasta qué punto eso puede ser realmente importante o un factor a tener en cuenta de una serie de responsabilidades que ahora no ocurren porque el ciudadano acude al hospital físico? Claro. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Estamos hablando de la protección de datos clínicos, que son dignos del mayor grado de seguridad. La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y la nueva reglamentación son muy explícitas a este respecto y, lógicamente, todo proceso que suponga el intercambio, la migración o un túnel de conexión que hable de datos clínicos de pacientes requiere dos cosas fundamentales: la cesión de dichos datos por parte del propietario de los mismos, tanto de la institución como del paciente o ciudadano, y, por supuesto, la firma del contrato de encargado de tratamiento por aquella institución sociosanitaria o el centro de la tipología que sea, que va a asumir o trabajar dichos datos. Y todo ello en unas condiciones de interoperabilidad y de máxima ciberseguridad. Porque es verdad que somos instituciones cuyos sistemas de información son vulnerables o tienen una cierta vulnerabilidad, como hemos visto en determinados ataques cibernéticos, muy recientemente en Madrid, en el Hospital de Torrejón, que se solucionó y se solventó de una forma fantástica, pues gracias a la intervención de la Dirección General de Sistemas de la Información y, evidentemente, el famoso ataque del virus WannaCry, que colapsó 17 hospitales en el National Health Service británico hace apenas 2 años. Otra cuestión. ¿Cuánto dinero hace falta para garantizar que los servicios sociosanitarios en la Comunidad de Madrid están al nivel de los servicios sanitarios, que son muy altos? Pues eso depende, porque la ruta sociosanitaria que se intentó establecer entre las dos consejerías, Sanidad y Políticas Sociales, presupuestó una suma que por parte de las dos redes alcanzaba unos 394 millones de euros, que por decir una cifra aproximada. Pero lo cierto es que si establecemos una comparativa con la partida de aprovisionamiento de productos farmacéuticos de cualquier gran hospital, teniendo en cuenta los biológicos, CAR-Ts, inmunoterapia,
estamos hablando de un coste muy pequeño en comparativa con lo que es otro tipo de cuestiones que requiera la patología de agudos. Y es cierto que actualmente hay muchos proveedores de servicios sociosanitarios que han logrado una mayor calidad, incluso clínicas o centros que hace pocos años tenían unas condiciones, bueno, muchísimo menos excelentes que las actuales, han sido convenientemente remozados, tanto específicos de salud mental como unidades de daño cerebral, como de rehabilitación, como de bajos cuidados mínimos, y que han conseguido una calidad más que razonable. Otra cuestión, estamos en pleno, bueno, en el mes de febrero, empezando, pero vaya, ¿tienen presupuesto para afrontar lo que queda de año de entrada, o hay que pedir un extra? Bueno, en estos momentos estamos, como saben muchos en la Comunidad de Madrid, en una situación de presupuestos prorrogados, lo cual exige, lógicamente, no invertir o no incurrir en ningún coste o gasto respecto al ejercicio anterior. Es decir, es verdad que es una situación, lógicamente, que esperamos temporal, pero evidentemente sería muy deseable que hubieran unos nuevos presupuestos generales cuanto antes. Ajá, bien. Porque eso significa que tienen, bueno, ya están acostumbrados a administrar la precariedad, porque siempre es poco dinero, ¿no?, para todo lo que se quiere hacer y para todo lo que se demanda por parte de la sociedad, o esos servicios que son necesarios, indispensables, y más en el ámbito sociosanitario. Habría que elaborar unos presupuestos. En el caso de la Comunidad de Madrid, imaginemos que los presupuestos generales del Estado se llevan a efecto, los tenemos, y entonces, bueno, pues ya no habría cortapisa para poder diseñar los propios de la comunidad. ¿Cuál debería ser el presupuesto adecuado, el porcentaje de ingreso necesario para mantener los servicios que usted quiere dar en el ámbito sociosanitario? Pues realmente no significaría incrementar ni el más mínimo porcentaje respecto a ese 41-42% que se lleva la Consejería de Sanidad respecto al porcentaje total, y ese 21-22% que se lleva la Consejería de Servicios Sociales, Familia y Natalidad e Igualdad. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata es de una redistribución interna de dicho presupuesto. Realmente en sanidad estamos acostumbrados, particularmente en los hospitales de agudos, a gestionar la precariedad, como decía, pero sobre todo a ser capaces de jugar a veces con presupuestos ficticios, en el sentido en el que el presupuesto oficial de un año siempre va a ser inferior al gasto real de dicho centro, dicha partida presupuestaria o centro de gasto del año anterior, lo cual lógicamente nos lleva a una cierta situación compleja en muchas ocasiones. Pero aquí la única salida posible, y sé que es una política difícil a medio plazo, es justamente la política de desinversión. Hay que dejar de duplicar y triplicar muchas veces servicios y cartera de servicios, ser capaces de crear alianzas estratégicas entre distintos centros para minimizar gastos y ser mucho más coste eficientes, y desde luego eliminar cuestiones que con la evidencia científica en la mano, que con la práctica clínica encima de la mesa, aportan muy poco a todo el proceso de diagnóstico, tratamiento, curación, rehabilitación, cuidados y acompañamiento de los pacientes y ciudadanos a lo largo de su devenir sanitario y sociosanitario. Por lo tanto, no se trata de pedir más presupuesto, se trata realmente de aprovecharlo mejor. Y además de aprovecharlo, usted ya está acostumbrado porque ha sido gerente de un gran hospital como es el de Fuenlabrada y lo conoce, pero bueno, partiendo de que siempre los recursos van a ser escasos, hay que poner prioridades y hay que decidir lo poco o mucho que tengamos, hay que saber gastarlo. ¿Cuáles son esas prioridades para decidir dónde hay que gastar antes o dónde hay que invertir antes y qué otras cosas pueden esperar? A mi modo de ver, si queremos realmente construir el espacio sociosanitario del futuro que nos permita albergar no la demanda actual, sino la demanda de una próxima generación, de las próximas 2 décadas, con todas las expectativas que tenemos en el cambio de nuestra pirámide de población, porque en estos momentos estamos en la Comunidad de Madrid en 84 años de esperanza de vida media, pero llegaremos a los 90 en 2 décadas, y eso también tenemos que preverlo. En estos momentos, aproximadamente un 0,8% de la población padece una demencia tipo Alzheimer o asociadas, pero dentro de 20 años será el 1,5%. Tenemos también que prever justamente esta situación. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea destinado al seguimiento del paciente crónico, al desinstitucionalizar y, ¿por qué no?, desmedicalizar muchos aspectos de la vida diaria y, por tanto, hacer una gran desinversión para centrarnos en todo el seguimiento de la cronicidad y en el manejo de las complicaciones de las 4 o 5 patologías más prevalentes, que son casi siempre las mismas. Estamos a vueltas con la insuficiencia cardíaca, con la diabetes, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, ¿por qué no?, con determinadas enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas que cada vez
tienen un mayor índice de prevalencia de vida. Si atendemos realmente las complicaciones de dichas condiciones de salud, o mejor dicho, condiciones de enfermedad, probablemente estaremos ganando el futuro con mejores garantías. Y evidentemente no podemos desatender la promoción de la salud en la infancia y en la adolescencia, porque realmente es donde nos vamos a sentar con un adulto sano y que probablemente adquiera una longevidad, pero en unas condiciones y con una calidad de vida más que aceptables. Y justamente ha comentado, en fin, ese grupo de población de los adolescentes y adultos jóvenes. ¿Cuáles son las necesidades sociosanitarias que también las tienen ellos? Porque si no, cualquiera podría pensar, bueno, cuando se habla de sociosanitario estamos hablando de la gente mayor. Yeah. Bueno, no solo la gente mayor, porque también los jóvenes necesitan este tipo de dispositivos y una serie de servicios que deberían estar disponibles, ¿no? Hombre, indudablemente. Hay dos fenómenos, uno por parte de sanidad, más primordialmente, y otro por parte de servicios sociales que nos preocupan y están encima de la mesa. Por parte de sanidad yo incluiría el nuevo fenómeno, o no tan nuevo, que ha sido emergente durante algunos años, de los cambios comportamentales o las adicciones comportamentales, pues las adicciones al juego online, a una mala utilización o sobreuso de dispositivos móviles, al iPad, el iPhone, todos los que queramos, y por supuesto la adicción a las redes sociales e Internet, que ha cambiado y muchísimo. Ya no solo las cuestiones de salud, sino desde luego las formas de relacionarse, las conductas, hasta las estructuras de la amistad y de las unidades familiares que en estos momentos, lógicamente, también tienen su importancia, ¿no? Y en este sentido, bueno, la Comunidad de Madrid está haciendo una apuesta muy fuerte, se va a poner en marcha un centro de atención a las adicciones digitales, a adicciones comportamentales en general, en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, que va a llevar el doctor Francisco Ferre, y al mismo tiempo hay un servicio de atención y prevención de determinadas conductas que ya hace mucho tiempo, hace ya 2 años y medio, que llevan desarrollando en la Dirección General de Menor de la Consejería de Políticas Sociales, que sirve de apoyo. Y la segunda, por parte de servicios sociales, lógicamente, hablamos de adolescentes y hay un fenómeno que es mediático, que está encima de la mesa y que claro que preocupa, que es ese adolescente en unas condiciones sociales de exclusión social, muchas veces desfavorecidos como consecuencia de determinados procesos, los llamados MENAs podrían ser lógicamente quizás la punta del iceberg de ello, y que evidentemente cambian también un poco las necesidades desde la tutela, desde la búsqueda de un recurso social y por supuesto desde una atención más o menos integral en cuanto estas personas son diagnosticadas de una determinada enfermedad, por ejemplo infecciosas. Ajá. Otra cuestión que no es menor en relación a todo lo que concierne al ámbito sociosanitario. Antes comentaba la importancia de tener un presupuesto lo más ajustado posible, pero también la posibilidad de que los ciudadanos de alguna forma puedan participar de los servicios y de las instituciones, no solamente recibir los servicios. ¿Establecen algún grado de participación de los ciudadanos? No sé si enfermos empoderados, asociaciones de pacientes, la sociedad civil, de alguna forma debería, digamos, ser partícipe de los servicios sociosanitarios en una comunidad como la nuestra. Absolutamente, o sea, la incorporación del ciudadano, del paciente empoderado, paciente experto, informado, que no desinformado, a la gobernanza de las instituciones probablemente tiene muchísimo sentido en todo lo sociosanitario, porque realmente estamos hablando de personas cuya expertise acerca de su enfermedad y de los condicionantes sanitarios y sociales de la misma, bueno, les ha llevado a muchos años de acúmulo de dicha experiencia. Por lo tanto, es indudablemente importante el aprovechar ese bagaje. Y de una vez, y que no solo sea de palabra, realmente humanicemos la asistencia en todo el recorrido, acompañemos y cuidemos justamente con aquellos expertos formados y que luego son probablemente formadores de otros pacientes expertos y que realmente se incorporen a la toma de decisiones, porque si no, parece que queremos colocar al paciente en el centro del sistema y es todo para el paciente, pero sin el paciente. Y luego hay un punto de partida que no podemos obviar, es que la relación clínica en cualquier servicio, y máxime en lo sociosanitario, en los servicios de atención a la cronicidad, ha cambiado para siempre. El modelo paternalista de la relación médico-paciente ha cambiado, eso se ha modificado por completo, la información, a veces desinformación, se ha universalizado en su acceso y lógicamente esto, bueno, hay que aprovecharlo y encauzarlo para que sea un aporte positivo. Y otra cuestión ligada a esto, más allá de la participación de los ciudadanos, por ejemplo, y de las asociaciones de pacientes en los llamados comités de ética dentro de los hospitales, ¿hasta qué punto el ciudadano puede participar y de esa
tarea, digamos, de transparencia en los procedimientos, en todo lo que tiene que ver con los servicios sociosanitarios que se van a prestar a la sociedad. Más allá de que ustedes sean los gestores y decidan de qué manera o cuáles son los procedimientos, el ciudadano podría participar y ser, digamos, garante de esa transparencia de alguna forma, ¿o no? Pues sería un modelo revolucionario, pero desde luego, ¿por qué no incorporar en la mesa de contratación a alguien formado que pueda efectivamente servir también de garante, independientemente de todas las estructuras lógicamente establecidas para velar por una transparencia determinada y por un proceso de contratación absolutamente público, transparente, en igualdad, mérito y libre concurrencia? Entonces, sí que sería bastante interesante, y hay experiencias internacionales, por ejemplo, en el Instituto Hospital Karolinska de Estocolmo, donde representantes ya no solo de asociaciones de pacientes o de plataformas de pacientes, sino pacientes a nivel individual, se han convertido realmente en un acto de filantropía, en colaboradores para la gobernanza del hospital desde su profesión o desde su expertise. Y, bueno, son tenidos en cuenta en la toma de decisiones y muchas veces actúan, lógicamente, como asistentes con voz pero sin voto, digámoslo así, en determinadas mesas de contratación pública cuando incorporan innovación en el Karolinska. ¿Y eso cree que se va a poder hacer en la Dirección General de los Servicios Sociosanitarios? Yo confío en que sí, porque la verdad la nueva Dirección General sin duda es un camino que debe ser para la innovación, que es un camino indudablemente creativo. No olvidemos una cosa, que es algo que se crea de la nada, que nunca ha existido, que siempre hemos intentado en muchísimas comunidades autónomas y en servicios de salud distintos, con toda la energía del mundo, intentar crear este espacio sociosanitario, pero todavía no lo hemos logrado de forma completa. Hablando de todo lo que representa la transparencia, también desde fuera quizás es una percepción errónea, pero como usted lo conoce en profundidad, ¿hasta qué punto casi el principal problema de los procesos, de agilizar los procesos de transparencia y de establecer los mecanismos que ya están en la ley, pero el principal obstáculo es el propio funcionario, que sigue interpretando, por lo menos esa es la idea que desde fuera se tiene, como si fuera el trabajo que él hace como algo propio, algo que, en fin, que no tiene por qué expresar o comunicar al resto, no ya solamente de compañeros, del resto del funcionariado, sino mucho menos a los ciudadanos. ¿Cómo estamos en ese cambio de mentalidad? Yo creo que efectivamente la necesidad obliga, que diría aquel, y ese cambio de mentalidad, que no es sencillo, que va a cobrar bastante tiempo, ¿no?, el lograrlo, es imprescindible justamente porque es necesaria esa pedagogía a nivel transversal dentro de la administración hacia afuera, para que todos comprendan el porqué de determinadas decisiones, el porqué del manejo de determinados tiempos y cuáles son las necesidades que justamente se manejan. Y yo creo que de todas maneras las dificultades vienen impuestas por muchos lados, ¿no? Porque cada persona tiene su rol y efectivamente pues hay funcionarios que lógicamente están asociados a una labor auditora muy exigente y muy exquisita, por la cual ellos puede parecer que ralentizan determinadas funciones. Evidentemente los interventores o los asesores jurídicos de distintos órganos de contratación, hospitales, servicios de salud, tienen su función y también parece que lo ralentizan, pero también no olvidemos que los servicios jurídicos de muchos de los licitadores de grandes empresas y grandes industrias, los llamados departamentos de compliance, también tienen su labor y también contribuyen justamente a algo que parece que ralentiza la cuestión, pero que entiendo que lógicamente ellos son los que tienen que velar por la pulcritud de un proceso que lógicamente implica a muchísimas partes. ¿Algún proyecto o alguna idea así que nos quiera comentar y que tenga que ver con el mundo de la contratación en el ámbito sociosanitario? A mí me gustaría ser capaces de, ya que tenemos que innovar, justamente de ser capaces de lograr entre el Servicio Madrileño de Salud, en este caso, y alguna empresa con ganas de innovar realmente, el utilizar ese articulado de la Ley de Contratos del Sector Público y ser capaces de asociarnos para la innovación, de ser capaces de asociarnos para producir algo que en estos momentos no está. Y desde luego que no estoy hablando, o no solo estoy hablando de moléculas que nos den esperanza en determinados tratamientos oncológicos o enfermedades neurodegenerativas, o, por qué no, de vacunas frente a enfermedades víricas ahora muy en primera línea mediática, sino justamente asociarnos para innovar en lo procedimental, en cambiar por completo la obtención de resultados que tenemos. Porque si seguimos con la misma maquinaria y con el mismo proceso, no variaremos mucho los resultados, independientemente de lo mucho que evolucione la ciencia biomédica y la tecnología que está a nuestra disposición. Lo que realmente es una pérdida de oportunidad en sentido económico es justamente el no tener mecanismos ágiles o una normativa lo suficientemente estricta pero al mismo tiempo flexible, y sé que es complicado,
para incorporar en el menor tiempo posible toda esa tecnología y esa innovación y verterla en los pacientes, en los ciudadanos que nos necesitan y que lo están esperando con urgencia. Porque, por ponernos un ejemplo, que todos aquellos que nos vean y nos escuchen tengan claro, ¿cuál podría ser, por ejemplo, el tiempo medio de, en fin, de que se ponga la primera piedra de un centro, imaginemos sociosanitario? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se toma la decisión de vamos a hacer este centro hasta que finalmente este centro empieza a ser una realidad? Podemos estar hablando de un año, año y medio, y es mucho tiempo. ¿Y cuáles serían los plazos más aceptables? Los plazos más aceptables estarían todo lo que estuviera por debajo de 12 meses, teniendo en cuenta que los plazos muchas veces en la administración tristemente se limitan a 4 años, que es lo que dura una legislatura política. Porque tristemente no siempre hay una concordancia entre una formación política u otra para que haya un acuerdo, al menos un mínimo común denominador en cuanto a acciones a realizar o cuestiones que son genuinamente positivas y que evidentemente tendría que haber un acuerdo transversal entre todas las distintas formaciones, independientemente de que cada una pueda tener sus matices, lógicamente, y defienda un procedimiento u otro. Entonces, yo entiendo que 4 años es muy poco tiempo para diseñar un servicio sanitario, por no hablar de lo sociosanitario para ganar el futuro, y si los procesos de contratación lógicamente nos obligan a retrasarnos casi 2 años, nos quedan únicamente 2 años para el plazo de ejecución y realmente poco, sobre todo por la complejidad de algunas estructuras. ¿Cree que se van a poder reducir, acortar esos plazos durante su mandato? Yo confío en que sí, porque hay 2 objetivos irrenunciables que tenemos, que son justamente los mencionados anteriormente, Hospital de Sierra Norte y el nuevo viejo Hospital Puerta de Hierro, que son 2 estructuras fundamentales y que lógicamente tienen que estar finalizadas o deberían estar finalizadas en esta época, que ya no son 4 años, sino ya 3 y poco. Y otra cuestión ligada justamente a esos 2 principales objetivos. Vale, podemos tener los edificios, podemos tener las instalaciones, los equipamientos técnicos y el personal. ¿Habrá que contratar personal nuevo para esos centros o habrá que redistribuir el personal que ya tenemos? Probablemente más cosas. Habrá que hacer un plan funcional y sobre todo el ser capaces de buscar sinergias y alianzas. Muchas veces no necesitas la creación de nuevas plazas o de nuevos puestos en un centro de reciente creación, sino sobre todo asegurarnos que los procedimientos de derivación, los procedimientos de consultoría y las alianzas estratégicas para el aprovechamiento de profesionales entre distintos centros funcionan adecuadamente y te permite funcionar sin duplicar estructuras ni generar plantillas que lógicamente serían inasumibles. Pues le deseamos toda la suerte del mundo porque muchas gracias. Tienen una tarea muy compleja, muy complicada, pero bueno, dicen que los sueños están para cumplirse, ¿no? Efectivamente, y si entre todos logramos o si entre todos empujamos y colaboramos para que los sueños se hagan realidad, pues efectivamente desmitificaremos a Calderón de la Barca cuando decía aquello de que la vida es sueño, los sueños sueños son. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí en el Laboratorio de la Contratación. Muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todos.